sencillo, pero a lo mejor no lo saben. La universidad tiene unas bases de datos, ¿no? Hay unas que son muy costosas, otras no tanto, pero entre las bases de datos que tiene la universidad está esta de aquí, miren. Está esta que es de Legis. ¿Le están viendo? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces ustedes les dan aquí donde dice Legis o Multilegis, pues ahí le dan, ¿cierto? Ahí le dan. Ustedes tienen acceso igual a esta base de datos como estudiantes de la universidad, ¿cierto? Y se meten aquí donde dice Legis Experta, ¿sí? Le dan clic ahí. Y aquí donde dice buscar todas las publicaciones en Legis, ¿cierto? Escriben ley 80 de 1993, ¿sí? Y ellos lo llevan a la última versión de la ley 80 del 93. Esperen a ver un momentico que cargue. Se quedó pegado. A ver qué pasó.
Bueno, vamos a ver si nos deja entrar, muchachos. Es que está molestando esto. Voy a tratar de mostrarles. A ver. ¿Están viendo la pantalla? Hola. ¿Escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, miren, entonces uno me mete aquí en Legis Experta, ¿cierto? Le da clic ahí. Ahora no se detenga esta cosa. Vemos que no. Bueno, entra ahí uno a esa pantalla. Y aquí le escriben ley 80 de 1993. ¿Listo? Y lo ponen a buscar. Se bloquea, hola. Se bloquea y bloquea todo. Ah, bueno. A ver, intentémoslo otra vez. Bueno, ¿le están viendo, muchachos? Hola. Está compartiendo pantalla, profe. Sí. Bueno, entonces miren, aquí donde dice ley 80, simplemente le dan clic, ¿no? Todas estas son fuentes de ley 80, pero la ley 80 es una sola y ustedes lo saben. Entonces le dan clic ahí. Y aquí les aparece la ley 80, muchachos. ¿Sí? Y la ventaja, ¿están viendo la pantalla? ¿Sí? Profe, sí está compartiendo, pero se está congelada. ¿En qué parte está congelada? En Legis Experta. Todavía no ha entrado. A ver, espérenme, a ver. En esta. ¿Ahí ya la ven o no? No, profe. ¿No? No, profe, y dejo de compartir pantalla, de hecho. Bueno, entonces espérame. Vamos a volverlo a hacer. Y Ahora sí ya. bueno, miren, entonces ustedes les escriben ley 80 y ellos los mandan a la ley 80. La ventaja de meterse aquí en Legis, muchachos, es que los de Legis son expertos en todo lo que es la parte jurídica, ¿no? En leyes, en todo lo que es reglamentaciones, todo eso. Y tienen la última ley actualizada, ¿cierto? Porque miren, esta ley es del 93. 93, 2003, 2013, 2000, como 30 años va a cumplir, ¿cierto? 2003, 10, 13, 20, vamos para, no, va a cumplir 10 años, 30 años este año. Lógicamente, en el transcurso de los 30 años, le han hecho una cantidad de cambios según las necesidades, ¿cierto? Entonces se han derogado artículos, se han adicionado otros, en fin, muchas cosas.
Pero bueno, la ventaja de que ustedes se metan aquí es que van a tener la ley en su última versión, ¿cierto? En su última versión. Bueno, entonces ya saben cómo entrar, no tienen ningún problema. Ustedes como estudiantes de la universidad tienen acceso a esto. Miren, aquí está lo de, están viendo la pantalla, aquí está lo de consorcio y unión temporal, ¿cierto? ¿Lo están viendo, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, lo que pasa es que hay muchas cosas que yo les he dictado y les he explicado que no está en la ley, ¿cierto? Ustedes han visto el libro gordo de Petete que yo tengo. Ese es un libro mucho más explícito que trata casos especiales, temas especiales. ¿Se acuerdan en qué punto íbamos? Hola. En la J, profe, la habían dictado. Bueno, en la J. Uh-huh. Ok. Bueno, listo. Entonces, miren, acá, por ejemplo, dice nota adicional, ley 1474 del 2021, ¿cierto? Estos son notas que reafirman lo que vimos. Esto lo vimos, ¿no? Que cuánto se extenderá la inhabilidad en caso de que se declare caducidad del contrato. Bueno, miren, entonces sigamos aquí en el 2. ¿Lo están viendo, no? El profe no está compartiendo. ¿No está compartiendo? No está compartiendo pantalla. No. Le salió entonces. Espérenme otra vez. ¿Ahí ven? Sí, profe. Bueno, miren. Entonces, la parte de atrás, lo que vimos atrás es prácticamente lo que son las inhabilidades. Ustedes, y lo hablamos en clase, la parte de las inhabilidades tiene que ver más con el tema sancionatorio, ¿cierto? Como el tema de sancionar a alguien porque no ha hecho bien las cosas, porque ha dejado un contrato sin terminar, porque se ganó la adjudicación de una licitación y no hizo el contrato. Bueno, todo lo que ustedes tengan que ver con sanciones, tiene que ver con la parte de inhabilidades. Esta segunda parte, ¿están viendo donde dice 2, cierto? Sí, profe. Hola. Bueno, esta segunda parte que dice 2 es como la parte de las inhabilidades. Y se van a dar cuenta, como lo hablamos en clase, de que las inhabilidades tienen que ver más con lo que es la parte de los parentescos, ¿no? De los parentescos. No es tanto sancionatoria, sino que usted por tener algún tipo de parentesco de los que vimos, de los 3 tipos de parentesco que vimos, de consanguinidad, de afinidad y civil, ¿cierto? Usted no puede celebrar contratos, pero esto es con una entidad específica. Entonces veamos. A. Quienes fueron miembros de la Junta o Consejo Directivo o servidores públicos de la entidad contratante, ¿cierto? Miren, a nivel de miembros de la Junta o Consejo Directivo, ¿cierto? O servidores públicos de la entidad contratante, ¿sí? Esta incompatibilidad solo comprende a quienes desempeñaron funciones de nivel directivo, asesor o ejecutivo y se extiende por el término de 1 año contado a partir de la fecha del retiro. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Que si ustedes, por ejemplo, trabajaron en una alcaldía, nombremos cualquier alcaldía, la alcaldía de Samaniego, ¿sí? Y ustedes fueron secretarios de obras públicas de la alcaldía, ¿sí? Que ese cargo está a nivel directivo, ¿cierto? A nivel directivo.
después de que terminen su contrato con la alcaldía de Samaniego, no pueden contratar con la misma alcaldía hasta que no haya pasado por lo menos un año de su retiro. ¿Sí? Aunque a mí me parece que un año es un periodo muy corto, pues así lo contempla la ley, ¿cierto? Pero en un año ustedes no se podrían asomar por la alcaldía de Samaniego, ni a licitar, ni a participar en concursos, ni nada de esas cosas, porque el hecho de haber sido ustedes secretario de Obras Públicas o jefes de planeación, ¿cierto? Peor aún si son alcaldes, si a alguien aquí le gusta la política, ¿sí? Han estado en la parte directiva de la alcaldía, de la entidad pública. Y eso los vuelve incompatibles, ¿cierto? Es una ¿qué? Una incompatibilidad, ¿sí? Pero con esa entidad. ¿De qué se trata este literal? Se trata de que ustedes no vayan a ejercer el poder que tuvieron en ese cargo para después recibir favores políticos, ¿sí? Ah, claro, entonces ustedes como fueron directivos, como fueron secretarios de obra, ¿sí? Dejan relaciones y esas relaciones pueden influir para que ustedes se les adjudique algún tipo de contrato con esa entidad. Entonces, mientras ustedes pertenezcan a esos cargos, no lo podrían hacer. Otra cosa, muchachos, es que ustedes hayan sido, por ejemplo, ingenieros de apoyo, ¿sí? Ingenieros de apoyo los hayan contratado la alcaldía para realizar la interventoría de un proyecto específico, o los haya contratado la alcaldía para hacer el estudio de prefactibilidad de una obra civil. Eso no los inhabilita, porque ese tipo de cargos de los que yo les estoy hablando no son de tipo directivo, ¿sí? Ustedes no tienen poder de decisión, no, ustedes están a nivel de apoyo, no de dirección. Entonces hay que saber distinguir entre una cosa y la otra para que no vayan a creer que por haber prestado un servicio a una alcaldía de una manera directa ya son incompatibles para celebrar contratos con la alcaldía. No es así. ¿Está entendido o no? Muchachos. Sí, profe. Bueno, vale. Eso es. Entonces la incompatibilidad es con esa entidad específica en la cual se trabajó como directivo a estos cargos, ¿cierto? Lógicamente, el secretario de obras y el jefe de planeación son la mano derecha del alcalde, ¿sí? En cuanto a lo que es la inversión en proyectos y el desarrollo de los proyectos de ingeniería civil en el municipio en sí, ¿cierto? Bueno, consejo directivo, pues, a no ser de que a ustedes les guste la política y hayan sido parte del consejo de la ciudad, ¿cierto? Del consejo municipal, no van a tener ningún problema, pero muchos de los egresados pues les ha gustado la parte política y se han metido de concejal y todo eso, y eso sí los vuelve incompatibles, ¿no? No los inhabilita y no que los vuelve incompatibles. Ok. Si tienen alguna pregunta me la hacen, ¿no, muchachos? Bueno. B. Las personas que tengan vínculo de parentesco hasta segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con los servidores públicos de los niveles directivo, asesor, ejecutivo, o con los miembros de la junta o consejo directivo o con las personas que ejerzan control interno o fiscal de la entidad contratante. ¿Sí? Entonces, el segundo grado de consanguinidad, el primero son los hijos, el segundo grado de consanguinidad es hermano, ¿cierto? Entonces, hasta ese segundo grado de consanguinidad que se transmite de la misma forma en afinidad, ¿cierto? Cuando uno se mete con una persona que tiene hijos o algo así, ¿sí? O el primero civil, que es cuando haya adopción, recuérdenlo. Y la persona tiene algún tipo de vínculo en este grado
con alguien que sea directivo, asesor, un miembro de la junta, del consejo municipal, ¿cierto? O de la... en la gobernación se llama... A ver, se me fue la paloma. ¿Cómo es que llama la gobernación, muchachos? Lo equivalente al consejo. Bueno, se me fue. Listo. Entonces no puede tampoco contratar con la entidad, ¿cierto? ¿Por qué? Por el tipo de parentesco. Y es lógico, ¿cierto? Es lógico. Si uno es hermano del alcalde, pues no puede contratar. No puede contratar porque se supone se supone, por eso les digo se supone, no es que sea así. Puede haber algún tipo, ¿cierto? De preferencia por el hermano del alcalde, por el hijo del alcalde, en fin. Entonces todos esos tipos de grados, ¿cierto? De parentesco que nombramos aquí, lo inhabilita, lo vuelven incompatible, no es inhabilidad, es incompatibilidad, con esa entidad estatal específica para participar en una licitación o en un concurso, ¿sí? Por ese tipo de parentesco. De ahí la importancia de que viéramos los grados de consanguinidad, de afinidad y civil, para que, lógicamente, ustedes tengan en cuenta que cuando se presenten estos casos, yo no sé si ustedes tengan familiares políticos o algo así, pues no podrían participar, pero con esa entidad, con esa alcaldía, con esa gobernación o con lo que sea. ¿Ok? Bueno. C. El cónyuge, compañero o compañera permanente del servidor público en los niveles directivo, asesor ejecutivo o de un miembro de la junta o consejo directivo o quien ejerza funciones de control interno o control fiscal. Entonces, si usted es el esposo o la esposa, ¿cierto? De la persona, del director de control interno, ¿cierto? Pues tampoco podría hacerlo. Ahí sí directamente, ¿no? Con el cónyuge o compañero o compañera permanente. Pues por las mismas razones, ¿no? Por las mismas razones. Bueno, D. Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y sociedades anónimas que no tengan carácter de abiertas, así como las sociedades de responsabilidad limitada. Bueno, estas sociedades de carácter abiertas es que para que sean abiertas tienen que tener un número mínimo de socios, ¿cierto? Que la hace precisamente que sea abierta, es decir, que tenga la distribución del poder de la empresa en muchas personas, no en una sola, no en pocas personas, ¿cierto? Esa es la característica. Así como las sociedades de responsabilidad limitada, es decir, que se limite a unas pocas personas, y demás sociedades de personas en las que el servidor público en los niveles directivo, asesor o ejecutivo, o miembro de la junta o consejo directivo, el cónyuge, compañero o compañera permanente a los parientes, hasta segundo grado de afinidad, de consanguinidad, de afinidad o civil de cualquiera de ellos, tenga participación o se desempeñe en cargos de dirección o manejo. En otras palabras, muchachos, imagínense ustedes que son miembros, ¿cierto?, de una empresa de carácter cerrado, no abierta, como dice aquí. Es decir, que los dueños de la empresa son 5 o 6 personas, ¿sí? Y que una de esas personas en este momento está ocupando un cargo directivo en la alcaldía, ¿sí? Alcalde, secretario de obras, jefe de planeación, bueno, cualquiera de esos cargos directivos. El hecho de que esta persona que pertenece tanto a la sociedad, ¿sí?, y que está ocupando ese cargo en la entidad pública, vuelve incompatible a la corporación, ¿cierto?, o a la empresa para participar
en algún tipo de concurso o licitación con esa entidad, por las mismas razones que lo he expresado en los anteriores puntos, ¿sí? Porque pueden haber, o se trata de evitar, de que se manejen influencias en la contratación pública. Sí, usted no está actuando como persona, pero el hecho de que usted pertenezca a la empresa, sea dueño de una empresa, inhabilita a esa empresa para participar en licitaciones con esa entidad en la cual está trabajando uno de sus miembros. ¿Ok? Eso es lo que dice aquí, palabras más, palabras menos. Bien, sigamos. Los miembros de juntas o consejos directivos, esta incompatibilidad solo se predica con respecto a la entidad a la cual prestan sus servicios y de las del sector administrativo al que la misma está adscrita o vinculada. Bueno, cuando dice el sector administrativo, por ejemplo, si alguien está trabajando como asesor jurídico de una, que no es el caso de nosotros, pero les voy a dar un ejemplo que me viene a la cabeza, como asesor jurídico de una alcaldía, ¿cierto? Pues él lógicamente pertenece al sector jurídico, a la rama jurídica, y con esa rama pues no podría participar en ningún tipo de concurso o licitación. ¿Listo? Bueno, veamos aquí lo que dice. La inhabilidad prevista en el literal B, ¿cierto? Veamos el literal B de las corporaciones, fundaciones o sociedades anónimas. Del ordinal segundo de este artículo no se aplicará en relación a las corporaciones, asociaciones, fundaciones y sociedades allí mencionadas cuando por disposición legal o estatutaria el servidor público en los niveles referidos deba desempeñar encargos de dirección o manejo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando le toca a la persona, ¿cierto? Ejercer un cargo por solicitud de la entidad estatal no inhabilita a esa empresa para participar en algún tipo de concurso, porque digamos que fue de alguna manera requerido sus servicios y no por voluntad propia. ¿Ok? Bueno. Para los efectos previstos en ese artículo, el Gobierno Nacional determinará que debe entenderse por sociedades anónimas abiertas. Bueno, eso no le paren tanta atención. Esta parte sí es importante, miren. De las inhabilidades e incompatibilidades sobrevinientes. Si llegare a sobrevenir, y esto ya lo hemos hablado, ¿cierto? Inhabilidad o incompatibilidad en el contratista, este cederá el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante o, si ello no fuere posible, renunciará a su ejecución. ¿Sí? Entonces, cuando uno entra en una inhabilidad o incompatibilidad, como les he contado, uno tiene que tratar de ceder el contrato. ¿Sí? Cedérselo a alguien que uno crea que tiene las calidades, ¿cierto?, profesionales y humanas para continuar con el contrato en buena forma y lo logre terminar. Si no se puede, porque la entidad estatal no lo considera así, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que se renuncia, ¿cierto? Se renuncia a la ejecución del contrato. Y ya la entidad estatal ve a quién le autoriza continuar con el contrato. Es decir, ellos ya ven a quién le pueden ceder el contrato prácticamente. Esta parte de la sección es porque uno puede proponer a alguien, pero si al alcalde o al gobernador no le parece conveniente esa persona, ellos simplemente se niegan a la sesión y entonces uno lo que debe hacer renuncia porque está inhabilitado o está incompatible. ¿Ok? Cuando la inhabilidad o incompatibilidad sobrevenga en un proponente dentro de una licitación o concurso, ¿sí?, se entenderá
que renuncia a la participación en el proceso de selección y a los derechos surgidos del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno está dentro de una licitación o concurso, ¿cierto? Pero todavía no se ha ganado el concurso. Ojo a esto, todavía no han escogido al contratista, ¿sí? La persona que entra en inhabilidad tiene que informar, ¿cierto? Para, antes de que sea entregado el concurso, retirarse de él. Esto sí lo puede hacer uno. ¿Ok? Antes de que sea asignado o escogido el contratista, se retire. Entonces ya se sabe que con esa persona no se cuenta y no hay ninguna participación de esta persona ni en la licitación ni en el concurso. Pero tiene que informar uno, no se puede quedar callado. Es decir, a usted le vino una inhabilidad o una incompatibilidad y de inmediato tiene que informar, ¿sí? Dentro de una licitación o un concurso. Para que ya se tenga en cuenta que con usted no se cuenta, es así de sencillo, ¿sí? Es así de sencillo. ¿Está entendido o no? Muchachos, ¿me están oyendo? Sí, profe. ¿O solo? Sí, profe. Bueno. Entonces hay que informar, muchachos. Una cosa que ustedes se tienen que grabar es que siempre hay que informar, ¿no? Siempre hay que informar. No se vayan a quedar callados. Siempre que la tenga una inhabilidad o una incompatibilidad por cualquiera de las causas que hemos hablado, tienen que informar a la entidad estatal. Necesariamente, de inmediato. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más dice aquí? Si la inhabilidad o incompatibilidad sobreviene en uno de los miembros de un consorcio o unión temporal, este cederá su participación a un tercero previa autorización escrita de la entidad contratante. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integren el consorcio o la unión temporal. Es decir, si la unión temporal la conforman 3 personas, o el consorcio lo conforman 3 personas, y una de estas personas, ¿cierto?, entra en inhabilidad, ¿sí? Puede ceder su participación a un tercero previa autorización de la entidad contratante. Pero, si en el caso de que entren en inhabilidad, el consorcio considera que puede seguir adelante con el contrato sin necesidad de meter a otra persona, pues se puede hacer, ¿no? También, ¿no? Aquí no lo explica, pero se puede hacer. Es decir, las 2 personas que quedan podrían seguir adelante con la ejecución del contrato y no hay ningún problema. ¿Ok? Bueno. Los miembros del despacho de los directores del departamento. Bueno. Bueno, muchachos, entonces ahí ya se acaba lo que es la parte de inhabilidades e incompatibilidades. Ustedes esto lo pueden conseguir aquí, en esta página, ¿cierto? Yo siempre los he dictado, pero pues debido a las circunstancias se las estoy leyendo. Lo pueden conseguir aquí en la página, ¿cierto? Y copiarlo en su cuaderno. O si alguien se compra uno de esas, deja ley 80 de papel periódico, que va a estar costando que unos 10, 12 mil pesos tal vez, pues ahí la va a tener también. Lo que tiene que ver es que esté actualizada, ¿no? Bien. ¿Quiénes tienen competencia para celebrar contrato a nombre de la nación? Pues lógicamente el presidente de la República, ¿no? Él es la persona que tiene pues toda la autoridad para celebrar contratos a nombre de la nación. Y también los ministros, los directores de los departamentos administrativos, los superintendentes, los jefes de unidades administrativas especiales, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara, los presidentes de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura,
el fiscal general de la nación, ¿cierto? El contralor general de la República, el procurador general de la nación, el registrador nacional del Estado Civil. Todas estas personas son ordenadores del gasto en sus respectivas entidades. ¿Qué quiere decir? Que ellos manejan sus presupuestos, ¿cierto? El presupuesto de la Cámara, el presupuesto del Senado, el presupuesto de la Fiscalía General de la Nación, y pueden realizar contratos en nombre de la nación, ¿ok? Tienen poder para realizarlo. Y lógicamente a nivel territorial, pues los gobernadores, los alcaldes municipales y de distrito capital y especiales, los contralores departamentales y distritales, los representantes legales de las regiones, las provincias, las áreas metropolitanas, de los territorios indígenas, de las asociaciones de municipios. Y por último, los representantes legales de las entidades descentralizadas en órdenes y niveles. Bueno, todas estas personas pueden celebrar contratos, ¿cierto? Todas estas personas que vemos aquí. Esta parte es importante, miren, de la delegación para contratar. Los jefes y los representantes legales de las entidades estatales, entiéndase alcalde, gobernador, ¿cierto? Contralor, fiscal, bueno, todos los que acabamos de mencionar en el anterior punto, ¿cierto? Podrán delegar total o parcialmente la competencia para celebrar contratos y desconcentrar la realización de licitaciones o concursos en los servidores públicos que desempeñen cargos de nivel directivo o ejecutivo en sus equivalentes. Hay jefes, ¿cierto? Alcaldes, gobernadores, que son muy centralistas, ¿sí? Son muy centralistas. Y ellos quieren tener el poder total sobre todo. Entonces no delegan a nadie. Bueno, también por seguridad, ¿sí? Y los únicos que pueden celebrar contratos son ellos. Pero hay otros que sí, a través de un acto administrativo, pueden delegar al secretario de Obras Públicas, al jefe de planeación, ¿cierto? A este tipo de personas que están en cargos directivos para ser ordenadores del gasto. Es decir, para poder celebrar contratos estatales en nombre de la entidad. ¿Sí? Eso se puede hacer. Lógicamente, cuando a uno le delegan o hay este tipo de acto administrativo para uno celebrar contratos, pues hay que hacerlo con toda la responsabilidad del mundo, ¿cierto? Hay que hacerlo con toda la responsabilidad del mundo y no llegar a sacar una licitación o un concurso público a la ligera, muchachos. No, eso hay que tomarse su tiempo, ¿sí? Ustedes nunca vayan a sacar una licitación si les toca realizar una licitación cuando estén como estén como secretarios de obra o algo así, a la carrera, ¿no? Porque pueden tener problemas. Entonces, ustedes pueden realizarlo, pero háganlo con toda la normatividad posible y lógicamente apoyados en el asesor jurídico del alcalde o en el jurídico de la alcaldía, bueno, en cualquiera de estas personas. ¿Ok? Bueno. A ver. Bueno. Por aquí podemos dejar hoy. Aquí les voy a mostrar otra cosa, no se vayan a ir, espérense. Voy a salir de la ley. Quería mostrarles, terminar esta parte de inhabilidades e incompatibilidades de la ley, pero vamos a ver otra cosa. Espérenme un segundo. A ver. ¿Qué se hizo?
Espérenme. Listo. ¿Qué saben de la universidad, muchachos? ¿Hubo problema o solo están ahí? Profe, si no estoy mal, solo están ahí, o sea, cerraron los bloques y hicieron como una especie de convivencia o algo por el estilo. Ah, bueno. Bueno, al menos no hubo papas. Bueno, vamos a ver esto. Espérenme un segundo. Listo. Ahí está. Bueno, ¿están viendo la pantalla, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Hablemos un poquito de lo que es la terminación y liquidación del contrato estatal. Vemos esta diapositiva que es cortica, ¿cierto? Pero que me parece interesante. Bueno, terminación. Finalización o extinción de la vigencia de un determinado vínculo obligacional de la administración, ¿cierto? Entonces, cuando se extinguen, si se extinguen, ¿cierto? Lo que es las cláusulas del contrato, se acaba el contrato, se finaliza el contrato, ¿cierto? Se finaliza el contrato y esa finalización del contrato ya no hay una obligación entre el contratante y el contratista, ¿sí? En ese momento se termina eso. Bueno, terminación normal. Por el cumplimiento del objeto en la forma de los tiempos debidos. ¿Están viendo la presentación, cierto? Sí, profe. Bueno, ¿qué quiere decir con el cumplimiento del objeto? Del cumplimiento del objeto. La parte más importante del contrato estatal es el objeto del contrato. El objeto es lo que se va a hacer, que tiene que estar especificado claramente en el contrato, ¿sí? Entonces, si ustedes van a hacer un acueducto, el acueducto tiene que decir desde qué abscisa va hasta qué abscisa, o si no, desde qué calle hasta qué calle, ¿sí? Con qué carrera, pero tiene que estar completamente especificado. Si van a hacer un edificio, tiene que hablar del edificio, de la alcaldía, del municipio de tal, ubicado en el lote comprendido entre tal y tal, pero el objeto tiene que estar bien claro. Y esto es muy importante, muchachos, porque si hay algo delicado en un contrato estatal, es uno alterar el objeto del contrato inicialmente pactado. Eso no se puede hacer y ustedes nunca se vayan a dejar meter ese gol, ¿sí? Que el alcalde les diga que el objeto del contrato esté, por ejemplo, ya firmado por ustedes y por el alcalde, y que diga que va de la calle tal a la calle tal, ¿cierto? Y el alcalde venga y les diga, no, ingeniero, mejor cámbieme esta calle y hágame la que sigue. Y ustedes bien mandados lo van haciendo. No, eso es delicadísimo, muchachos, ¿sí? Después la comunidad a la que le pertenecía la primera calle se da cuenta de que le cambiaron la calle, van y demandan el contrato o ponen la queja ante la Contraloría y los primeros que van a aparecer culpables son ustedes por haber variado el objeto del contrato. Entonces, si el alcalde lo quiere hacer, él tendrá que darse sus formas jurídicas para hacerlo, ¿cierto? Pero mientras no haya algo escrito con una base jurídica para el cambio del objeto del contrato, ustedes no vayan a hacer nada que no diga el contrato. Eso tiene que tenerlo supremamente claro, es supremamente delicado. Así hagan los mismos metros,
lineales de tubería y el mismo hueco. No, eso tiene que estar completamente especificado, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso. Entonces esa es la terminación normal, ¿no? Cuando se cumplió el objeto del contrato en los tiempos que estaba establecido. Así de sencillo. Y la terminación anormal es por caducidad o terminación unilateral o por vencimiento del plazo antes del cumplimiento del contrato convenido. ¿Sí? Entonces, sucede que no se llevó a cabo el contrato porque el ingeniero lo dejó a medias y no lo continuó. Entonces le declaran caducidad del contrato, ¿cierto? Lo caducan. Ustedes ya saben que tienen una serie de sanciones, ¿sí? O terminación unilateral. La entidad estatal está bajo ciertas condiciones autorizada para terminar un contrato unilateralmente. Entre ellas, por falta de calidad, ¿sí? Porque no se están haciendo bien las cosas. Si no están haciendo bien las cosas, y lógicamente después del llamado de atención, de todo el proceso, ¿cierto? Para que las cosas se mejoren y se rectifiquen y todo eso, se siguen haciendo como no son y poniendo en juego la estabilidad de la obra. Entonces la alcaldía tiene la potestad de terminar unilateralmente el contrato. ¿Sí? De terminar unilateralmente el contrato. O la otra es por el vencimiento del plazo, ¿cierto? Antes del cumplimiento del contrato, es decir, que se le acabó el tiempo y usted no lo hizo. Así de sencillo. Es muy raro, y yo se los digo por mi experiencia de constructor y de todo eso que hice. Es muy raro que uno termine exactamente el día que se planeó un contrato, ¿no? Una obra civil en general, porque se presentan muchos inconvenientes. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante, muchachos? En primer lugar, que los inconvenientes no se deban a dejadez suya, es decir, porque no se movió a conseguir el cemento, ¿sí? Porque no se movió a conseguir la mano de obra, porque no arrancó cuando tenía que arrancar. Eso es lo más importante, porque, por ejemplo, si son cuestiones climáticas, pues, hombre, hay lógicamente una base, ¿cierto? Para no haber hecho las cosas, ¿sí? Yo creo que ustedes saben, y si no saben, se los voy a contar, que uno jamás puede extender ni una base ni una subbase mientras está lloviendo, ¿no? Porque se le moja ese material y después lo tiene que recoger. Lo tiene que recoger, no lo puede compactar así. No le puede compactar así, el proctor no le va a dar así, ¿cierto? Entonces hay que recogerlo y volverlo a extender. Pero ¿cuál es el problema mayor? Usted lo recoge y lo vuelve a extender y vuelve y le llueva, ¿cierto? Le llueve y vuelve y se le moja. Usted lo recoge y lo vuelve a extender. El problema es que a la tercera vez, si no antes, dependiendo del tipo de material, usted lo vuelve a extender y eso no le da la compactación por ningún lado. ¿Sí? El proctor no le da por ningún lado. El proctor mínimo es de 95%. ¿Sí? Para algo que no va a recibir mucha carga. Lógicamente, para un aeropuerto es del 100%. Y usted le puede dar cilindro todo el que quiera y no le va a dar el grado de compactación. Y la razón es muy sencilla, muchachos. La compactación del suelo, de la base o de la subbase, depende de los finos que tiene el suelo. Y a usted se le ha lavado tanto ese material, de tanta agua que le ha caído, que ya no tiene finos.
Ya no tiene finos y ya no tiene cómo apretar. Por mucho vibrador que usted le dé, no le aprieta. Y no le aprieta porque no tiene finos. Los finos se fueron con el agua. Entonces, ¿qué hay que hacer? Botar ese material y volver a comprar otro. Porque la interventoría, lógicamente, no lo va a recibir, ¿no? Si no tiene el grado de compactación, no lo tiene por qué recibir. Entonces, ante ese tipo de circunstancias, muchachos, uno lógicamente habla con el interventor y estipula en la bitácora de obra que hubo que detener la obra por tal motivo, porque estaba lloviendo y era imposible extender el material, ¿sí? Todo con base técnica, ¿no? Para eso están aquí, estudiando. Pero bueno, son cosas que se le salen a uno de las manos. Por ejemplo, ahorita, el derrumbe. ¿Cómo pasa uno el cemento, pues? ¿Quién iba a prever de que se iba a derrumbar la vía? Mejor dicho, el talud y que iba a tapar la vía. Nadie. Nadie tenía planeado eso. ¿Sí? Y entonces el cemento tal vez pasa hasta dentro de 15 días. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si son unos días corticos, se anota en la bitácora y se deja fe, ¿cierto? Testimonio de que eso sucedió. Pero cuando el problema no se va a solucionar muy rápido, lo que hay que hacer, muchachos, es una acta de suspensión de obra. Y ustedes son los que la tienen que pedir. Porque en el caso de alguna auditoría del contrato y que no haya una acta de suspensión de obra y haya un atraso significativo de 15, 20 días en el contrato y no haya un acta que sustente el motivo por el cual no se siguió de forma normal el contrato, pueden tener problemas. ¿Sí? Entonces, listo, uno, no, se va a retrasar 2, 3 días, bueno, esperemos que eso no es mucho y nos podemos nivelar. Pero si esto se va a demorar 20 días, no, venga. Uno llama al interventor, hermano, un acta de suspensión de obra, la firma él en nombre del representante de la entidad estatal, la firma el contratista, y en el momento en que llegue el cemento, se hace un acta de reinicio de obra y vuelve y se arranca. Pero no se vayan a quedar quietos. ¿Estamos o no? ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, Bueno, listo. Sigamos. Bueno, normal puede incluirse las siguientes causales: cumplimiento del objeto, lógicamente, vencimiento del plazo extintivo de duración del contrato, acaecimiento de la condición resolutoria expresa pactada por las partes, ¿cierto? O sea, cuando se han tomado las cosas de la forma como se deberían hacer. Anormal, desaparición sobreviviente del objeto o imposibilidad de ejecución del objeto. ¿A qué se refiere esto, muchachos? Sucede que ustedes se ganan el contrato para el mejoramiento del puente del río, el que quieran. Y vino una avalancha y se llevó el puente. Desapareció el objeto del contrato. Ya no hay puente. ¿Cómo lo van a mejorar? ¿O cómo lo van a reforzar si ya no hay puente? Entonces se acabó el objeto. Ya no hay. Ya no hay. Lo mismo de la vía tal. Y como la falla que pasó ahorita. Ya no hay vía. Entonces, ¿qué van a arreglar, pues? ¿Qué van a pavimentar? Si ya no hay vía. Eso es anormal, pero sucede. ¿Sí? Segundo, terminación unilateral simplemente dicha. Ya les hablé de qué consiste, ¿cierto? Tercero, declaratoria de caducidad administrativa del contrato. Ya lo saben a qué se refiere. Cuarto, terminación unilateral por violación de regímenes de inhabilidades o incompatibilidades. Es decir, que ustedes siguieron haciendo un contrato, entrando en una inhabilidad o incompatibilidad y no la informaron, ¿sí?
y están violando esa regla y la entidad estatal se da cuenta de que ustedes están violando esa regla. Entonces la entidad estatal entra a una terminación unilateral porque ustedes estaban inhabilitados para seguir con esa obra o venían inhabilitados desde antes y se hicieron los locos. ¿Ok? Quinto, desistimiento o renuncia al contratista por modificación unilateral del contrato en cuantía que afecte más del 20% del valor original. Eso pasó muchísimo, muchachos, y conozco un caso directo en la universidad de este tipo de cosas. ¿Sí? Después de la pandemia, alguien tenía un contrato antes de la pandemia. Y sucede que después de la pandemia, ustedes saben la inflación que se está manejando ahorita. ¿Sí? Los precios de todo se dispararon. Se dispararon. Y sucede que un contrato de 500 millones, ¿sí? Ahora vale hacerlo 650 millones. El contratista, ¿cierto? Puede renunciar al contrato en ese caso, ¿sí? Porque no fue su culpa la inflación que se presentó anormal a cualquier tipo de inflación que se venía manejando en Colombia. La inflación antes de todos estos chicharrones que estamos viviendo era alrededor del 3,5 al 4,5. Ahora tenemos una inflación del 13,1. Dio el año pasado. Entonces, lógicamente, el valor de contrato se dispara. Y uno, como el contrato que había planteado, pues tiene unos incrementos grandísimos. En ese estado de cosas, el contratista puede renunciar a la ejecución del contrato unilateralmente y tiene todo el derecho. ¿Sí? Tiene todo el derecho. A no ser de que la entidad estatal le haga el reajuste de los precios. Pero si la entidad estatal no tiene cómo reajustar los precios, porque no tiene presupuesto para ese reajuste de precios, para realizar la obra bajo las condiciones nuevas, pues hay que cancelar el contrato, ¿cierto? Bien. 6. Declaratoria judicial de terminación del contrato, bueno, cuando hay algún problema. Y declaratoria judicial de nulidad del contrato, cuando el contrato no ha cumplido con el proceso normal, ¿cierto? Para su adjudicación puede venir una declaratoria judicial de nulidad del contrato porque alguien lo demanda. ¿Ok? Bueno. Caducidad. Facultad excepcional que tiene el Estado para terminar mediante acto administrativo motivado el contrato antes de su vencimiento por incumplimiento de obligaciones por parte del contratista. El incumplimiento debe afectar en forma grave y directa la ejecución del contrato o conducir a su paralización. Es decir, no es que a usted le van a declarar caducidad por cualquier cosita, pues. No, así tampoco. ¿Sí? Tiene que ser, como dice aquí, algo grave, ¿no? Algo grave. Es una sanción que le impone la administración al contratista que incumple con sus obligaciones contractuales. El contratista no tiene derecho a indemnización. ¿Qué derecho va a tener, pues? Si usted cogía el contrato tirado, ¿qué derecho va a tener? Ninguno. La declaratoria de caducidad del contrato permite a la administración intervenir el contrato, lógicamente, terminar el contrato, ya verá cómo la alcaldía, la gobernación termina el contrato, adjudicarlo directamente, es decir, aquí ya no viene otro proceso de licitación para que se termine el contrato. ¿Sí? No. El alcalde o el gobernador lo puede adjudicar a dedo el contrato, sin necesidad de trámite ni de nada, simplemente
Yo creo que puede recibir 3 proposiciones de 3 ingenieros diferentes y tomar la determinación sobre esas 3 proposiciones, ¿sí? Que faltan 250 millones por ejecutar. Bueno, entonces 3 ingenieros, usted me presenta un propuesto, usted el suyo, y yo tomo la decisión. Así de sencillo. No hay que pasar a hacer licitación, nada de eso, ¿sí? Entregarlo a los garantes. ¿Qué significa esto? Vamos a ver más adelante las pólizas que uno tiene que presentar cuando va a ejecutar un contrato estatal. Las pólizas son las garantías, ¿sí? Las garantías que uno tiene que presentar cuando le adjudican un contrato. Estabilidad de obra, manejo del anticipo, seriedad de la propuesta. Entonces, en el momento en que alguien se le declara caducidad del contrato, pues la alcaldía, la más fácil, es coger y pasarle el problema a la aseguradora, y la aseguradora se encarga de caerle al personaje, ¿cierto? Cobrarle lo que le tiene que cobrar y terminar el contrato, por ejemplo, ¿sí? Entonces se lo pasa a la aseguradora y ellos ya le responden a la alcaldía. ¿Imponer multa al contratista? Lógico que sí. La caducidad genera para contratistas los siguientes efectos jurídicos. Sentencia 1071 del diciembre 12 del 2007, magistrado Nelson Pinilla, magistrado ponente, ¿no? Esa MP es magistrado ponente. Inhabilidad de 5 años, ya lo hemos hablado. La obligación de cancelar la cláusula penal obligatoria, se le genera un título ejecutivo, ¿cierto? O sea, una penalidad por haber dejado el contrato. El ser informado en la respectiva Cámara de Comercio y en los organismos de control, claro, el informe va a la Cámara de Comercio y lo inhabilita. Aquí no es incompatibilidad, sino inhabilidad. Y a los organismos de control. Lógicamente va a la Contraloría, ¿cierto? Va a la Sociedad Colombiana de Ingenieros y ya, pues lógicamente cada una toma las respectivas acciones. Revisión artículo, solo se aplica revisión al artículo 19 de la ley 80 del 93. Solo se aplica en los contratos de explotación y concesión de bienes del Estado. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que es que hay unas cláusulas especiales cuando son este tipo de contratos, ¿no? No se manejan de la misma forma. Tiene como objetivo que una vez finalizado el contrato, los bienes y elementos utilizados en su ejecución pasan a ser propiedades de la entidad contratante. Cuando usted contrata una obra civil y lo que usted invierte en maquinaria, en todo eso, cuando termina el contrato no pasa a ser parte de la alcaldía, ¿no? No le van a ir a reclamar el buggy, ni el vibrador, ni nada, ¿cierto? Porque uno contrata es por la utilización del equipo, más no por la compra del equipo, a no ser de que sea necesaria su compra, ¿sí? Uno nunca coloca compra de saltarín en el presupuesto. No, uno coloca horas de saltarín. Entonces lo que uno va a cobrar es las horas de la utilización del equipo, ¿sí? Que es diferente a uno querer comprarlo con plata del contrato, ¿no? Eso no es así. Ya si usted lo compra, pues es cosa suya, ¿no? Pero eso ya es parte de sus utilidades que las va a utilizar ahí, que es diferente. La tradición del dominio no genera ninguna contraprestación para el contratista. Bueno, terminación de mutuo acuerdo no está dentro de las normas porque no preveían las partes esa terminación en el momento de la contratación. Tampoco es anormal porque hay voluntad conjunta de las partes, claro. Es lo que pasó ahorita en la vía, muchachos. ¿Sí? Si había que hacer, yo qué sé, supongamos la pavimentación de la parte que la llevó el talud ahorita. Y no se puede hacer, pues hay mutuo acuerdo, ¿no? Eso ahí nadie se va a poner a pelear.
tal vez le reconozcan parte de los gastos generados al contratista, la alcaldía en buena fe, ¿cierto? Porque él ya había contratado personal, porque ya había invertido en algún tipo de material, ese tipo de cosas. Entonces se sientan las dos partes y terminan con mutuo acuerdo, ¿no? Sí, usted no lo puede hacer, ni yo lo puedo obligar, ¿sí? Entonces, entonces la alcaldía me tiene que reconocer esto y listo. Se terminan las buenas, digámoslo así. Puede ser posible durante la ejecución del contrato y no cuando se haya vencido. Lo que procede es la liquidación, claro. Después de que haya terminado un contrato, el mutuo acuerdo se refleja en la liquidación. Y la liquidación es un documento donde queda claro absolutamente todo lo del contrato. Si a usted le debían, entonces le tienen que pagar en la liquidación lo que le debían. Y si usted hizo menos obra, usted tiene que devolver esa plata en la liquidación. ¿Cierto? Porque como les he dicho, una cosa es la terminación del contrato y otra cosa es la liquidación del contrato. Cuando determina el contrato es porque la obra está hecha, pero no la parte administrativa y financiera. Cuando ya se liquida, está todo completamente cerrado. Y después de que hayan firmado las dos partes, eso no tiene ni siquiera alegato jurídico, ¿no? O es muy difícil echar para atrás una liquidación. Bueno. Mutuo acuerdo. El mutuo acuerdo pactado en el contrato en frente de una condición resolutoria permite que la planeación del contrato se anticipe en aquellas circunstancias que de llegar a ocurrir podrían hacer conveniente la terminación de la relación contractual. Bueno, eso se especifica en el contrato, ¿no? Extinción de las obligaciones cuando se presentan algunos de los supuestos jurídicos. Pago de la novación. La novación es cuando hay prácticamente cuando se ha pagado lo que se debía, ¿no? Eso es algo así. La remisión, la confusión, la compensación, la prescripción del contrato. Bueno, cuando ya se ha cumplido estas obligaciones, cumplimiento de la condición resolutoria, tema jurídico, vencimiento del plazo hace exigible la obligación que pendía de una fecha. Mientras no se presenten algunos de los modos de extinción de las obligaciones, estas persisten y por ende el contrato mismo. Claro, el contrato se acaba cuando acaban las obligaciones de parte y parte, ¿no? De parte y parte. Por lo anterior, entonces, si la ejecución de la prestación debida extingue la obligación, contrario sensu, la no ejecución o inejecución implica que subsiste. Listo. Bueno, terminación. Bueno, aquí están las causas, ¿cierto? Por las que puede dar una terminación. Ya las vimos. Las de caducidad del contrato. ¿Qué pasa si el cumplimiento es recurrente y el contratista está en una posición insatisfecha de manera permanente respecto a su contrato? Se puede hacer uso de las cláusulas de salida como es terminación unilateral sometida al acaecimiento de la condición. Claro, si a usted no le pagan, ¿cierto? Si usted hace obra y no le pagan y la alcaldía está colgada, usted puede terminar el contrato unilateralmente también. No hay problema. Liquidación, en pocas palabras, es dar a cada quien lo que le corresponde, lo que les acabo de decir. ¿Quién le debe a quién y qué? Es decir, las cuentas tienen que quedar completamente claras en la liquidación. ¿Ok? Ajuste final de cuentas de revisión y reconocimiento a que haya lugar para finiquitar el negocio contractual. El reconocimiento de saldos a favor de alguna de las partes, así éstas puedan declararse a paz y salvo por concepto de la celebración, ejecución y liquidación del contrato. El círculo negocial queda terminado y cerrado definitivamente. Extinción definitiva del vínculo contractual. La certeza acerca del pasado y del futuro del contrato. Aclara y define todo lo relativo a la relación contractual que existió entre las partes del negocio jurídico.
Principios de la liquidación: transparencia, objetividad, publicidad, debido proceso, economía, equilibrio financiero. Según los artículos 32 de la Ley 1150 del 2007 y el 217 del Decreto 19 del 2012, la liquidación procede en relación con contratos de tracto sucesivo, es decir, de obligación entre dos partes, en frente de aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolonguen en el tiempo, ¿sí? O sea, si hay una adición del contrato, también hay que hacer la liquidación, ¿cierto? Y los demás que lo requieran. Formas de liquidación de los contratos. Obligatoria en todos los contratos de tracto sucesivo, es decir, en contratos entre dos partes, es obligatoria la liquidación del contrato. ¿Sí? No es si la quiere hacer o no la quiere hacer. Sobre todo si ustedes están de parte de la entidad estatal, tienen que ponerse en alerta para liquidar el contrato, porque es obligación. En lo que se haya declarado la caducidad administrativa o la terminación unilateral del contrato. En los que, siendo de ejecución instantánea, su ejecución se ha prolongado en el tiempo por diversas circunstancias. Bajo estas formas siempre hay que liquidar el contrato, ¿no? Bueno, liquidación bilateral, es decir, por ambas partes. En las estipulaciones contractuales se debe estipular la terminación y resolución de conflictos sobrevivientes. Se fija un acta a la que los contratistas pueden hacer salvedades sobre la liquidación. Lógicamente, si usted no está conforme, pues usted lo tiene que expresar, ¿cierto? La liquidación la levanta el interventor o supervisor del contrato, pero la firman ambas partes, ¿no? La liquidación se hace dentro del término fijado en el acuerdo de las partes. Si no hay un término en el contrato que diga en cuánto tiempo se debe hacer la liquidación después de terminado el contrato, aplica esto que de aquí. Tienen 4 meses para realizarse la liquidación. ¿Sí? Tiene 4 meses para realizarse la liquidación entre las dos partes, si no está especificado en el contrato. ¿Sí? Si el contratista no se presenta a la liquidación previa notificación de la entidad o no se llega a un acuerdo sobre el contenido de la misma, la entidad tiene facultad para hacerlo en los 2 meses siguientes en forma unilateral. Entonces, muchachos, si no aparece en el contrato, tiene 4 meses la entidad y el contratista para hacer la liquidación. Si pasados esos 4 meses no se llega a un acuerdo, la entidad estatal tiene 2 meses más. ¿Ok? Ahí van 6. Y la entidad estatal puede hacer la liquidación unilateralmente. ¿Sí? Si terminado esos 6 meses, ¿cierto? No se tiene un acuerdo, entonces eso ya pasa, muchachos, a juzgado. ¿Cierto? Y se tiene 2 años para hacer la liquidación ya a través de un proceso judicial, ¿cierto? Se realizará ante un juez contencioso administrativo, porque todo lo que es problemas del Estado es contencioso administrativo, para que se pronuncie sobre la liquidación de mutuo acuerdo o de acto administrativo de liquidación unilateral dentro de los 2 años siguientes. Entonces, lo más lógico es que haya una liquidación normal. Uno al mes y medio, haga la liquidación del contrato. Si no se ha hecho, dentro de los 4 meses, hay que hacerla obligatoriamente. Si a los 4 meses no se llegó a un acuerdo para liquidar el contrato porque usted no está de acuerdo con lo que le están pagando, o la entidad estatal no está de acuerdo con lo que usted le está cobrando, la entidad estatal tiene 2 meses más para hacerla ellos, la liquidación, y se la presentan a usted. Y si usted no está de acuerdo, eso pasa a un proceso administrativo, ¿sí? Ante un juez que va a tener 2 años para decidir quién tiene la razón. ¿Ok? Bueno.
Bueno, aquí es otra cosa de los MACs. Entonces, a falta de previsión contractual para la liquidación, la ley le da un término peritorio de 30 meses y 3 días, así. 4 meses para la liquidación, 2 meses, ahí van 6, ¿cierto? Y 2 años, que son 24 meses, ahí están los 30 meses, ¿sí? Si ese es el término máximo, opera la caducidad de la operación contractual, no podrá entonces ni la entidad ni el contratista liquidar bilateralmente o unilateralmente por fuera del plazo, ya que la autonomía de la voluntad tiene limitaciones de origen legal respecto a la libertad. A lo último decide el juez, ¿no? Bueno, muchachos, acabamos la clase. Esta diapositiva se las haré llegar. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahí como sea pudimos hacer la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Pregunta alguna? Bueno, muchachos, gracias por haber asistido. Y entonces nos vemos en la próxima. Ya les tengo los parciales corregidos, ¿no? Calificados. Se los iba a entregar hoy, pero pues se presentó esto. Entonces en la próxima clase se los llevo. Bueno, hasta luego. Nos vemos. Chao. Gracias, profe Soledo. Hasta luego.